Muy buenos días. El curso que nos reúne es el de refrigeración y congelación para el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Mi nombre es Jesús Alexander Sánchez González. En esta ocasión tocaremos un tema introductorio a la ingeniería del frío, tratando de manera referencial los temas de refrigeración y congelación, refrigeración por compresión y conservación a bajas temperaturas. Al finalizar esta sesión, ustedes deben explicar la importancia de la aplicación de los procesos a bajas temperaturas utilizando información bibliográfica referente a la ingeniería y tecnología del frío con orden y trabajo en equipo. Bien, observemos las presentes imágenes. Este, por ejemplo, es el trabajo de un análisis del efecto del diámetro del producto y la tasa de flujo de aire en los tiempos de enfriamiento por aire forzado. Fíjense en los ensayos que se vienen realizando para poder, en este caso, controlar la temperatura de enfriamiento con respecto, en este caso, a la tasa o velocidad del aire, ¿no?, que se viene, en este caso, trabajando. ¿Qué ocurre? Que se ha podido definir, por ejemplo, qué características tiene o cómo influencia la velocidad del viento con respecto a la tasa de enfriamiento. Y ojo, de esta manera la forma también tiene un efecto importante en esa velocidad de enfriamiento. Como ustedes pueden ver, claramente se puede apreciar que la uva es la fruta que de alguna forma pues enfría de manera más rápida. Lo hace con una menor tasa de velocidad de aire, mientras que la ciruela y el melón lo hacen llegan en este caso a niveles parecidos con tasas mayores de velocidad de aire. ¿Y esto por qué razones? Razón por la forma, en este caso, de los materiales que estamos refrigerando. Pues la uva es mucho más pequeña que la ciruela y la ciruela es mucho más pequeña que un melón. Entonces, estas características de forma juegan un rol importante a la hora de definir cuáles son las características o condiciones de enfriamiento del material. Y obviamente eso va a jugar a favor de disminuir el calor en este caso, de campo, el calor en este caso de la fruta, antes de llegar a la zona de procesamiento, empaque o distribución. Como ustedes pueden apreciar, hay una fuerte caída de la temperatura al enfriar, pero a medida que se va acercando a un punto más bajo, la tasa de velocidad tiene que ser mucho mayor para productos con diámetros elevados. En esta otra parte podemos ver la curva de hora de cosecha, traslado y almacenamiento que se desarrolló por una empresa en el año 2018. Aquí, por ejemplo, se busca aplicar hidrocooling, que es un método de inmersión en agua fría que permite pues quitar el calor de campo de los productos post cosecha. Aquí se puede notar si dos tecnologías en comparación. Fíjense en la primera etapa, ¿de acuerdo? Cosecha y traslado. Más o menos transcurriendo las 7 primeras horas, se tienen las horas de cosecha y traslado, que vienen con una temperatura de campo desde 23 a 25 grados Celsius y logran disminuirse a por debajo de 5 grados Celsius. ¿Sí? El proceso de hidrocooling es el que permite, en este caso, tener mejores características de almacenamiento refrigerado. Aquí se aplica el hidrocooling y miren qué pasa en las subsiguientes horas, ¿no? En las horas a partir de la hora 7 tenemos ya bueno, en realidad a partir de la hora 5, de la hora 4 o 5 tenemos ya una bajada de la temperatura del campo, ¿de acuerdo? Y esto provoca pues que tengamos una mejor conservabilidad del producto, una mejor conservación del producto. Sin embargo, aquí se están comparando dos tecnologías, ¿no? Dos tecnologías y obviamente acá se está eh, observando que en algunos casos una tecnología pues logra mantener la temperatura cercana a los 5 grados y otra la logra rebasar hasta por debajo de los 2 grados. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la curva azul se acerca mucho y ya pasó la temperatura de congelación de agua, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenemos un gran problema porque no deseamos congelar el agua del fruto, sino simplemente enfriarlo para mantenerlo fresco, ya que al congelarlo estaríamos generando daños físicos en el material. Entonces,
Estas figuras nos dan una idea de las características de trabajos que se vienen realizando, que se han realizado, tanto por empresas productoras de servicios y productos, como por algunas instituciones dedicadas a estos rubros. En refrigeración y congelación se trabaja justamente para poder optimizar la condición de conservación y obviamente también para poder optimizar el gasto energético que se va a involucrar en este proceso. Adicionalmente a ello, pues podemos decir que no solo se trabaja de manera técnica, sino también de manera científica. Este paper muestra una revisión de lo que se viene haciendo con respecto, o lo que se ha investigado con respecto a los mecanismos de cristalización de hielo en la producción de helados, ¿no? Y habla, por ejemplo, en resumen, de que sí es cierto que es muy importante mantener las características de un producto, o la suavidad, en este caso un atributo textural, y en este caso los avances que se han tenido en los últimos años sobre las tecnologías de frío, pues hacen que ahora pues se tenga productos de muy buena calidad. Sin embargo, hay razones que nos llevan a investigar todavía en la formación del helado, porque si bien es cierto, se han mejorado muchos aspectos de la producción, aún no se conoce a ciencia cierta qué es lo que pasa en un mantecador o en este caso, productor de hielo helado, ya que la característica morfológica del cristal que se genera a la salida de una mantecadora o de una heladera es redondeada y cristalizada, producto de la influencia de la transferencia de calor y masa que hace pues que el cristal se funda y crezca al mismo tiempo. Y esos cambios continuos y permanentes en la masa del hielo cristalizado hacen que se generen estas estructuras características de un hielo de buena calidad. Entonces todavía falta mucho por averiguar qué es lo que en realidad está pasando en esa heladera, porque no se sabe y no se tiene el conocimiento cierto de cómo ocurre ese proceso y cómo es que se puede optimizar aún este mecanismo de formación de hielo en el helado, ¿no? Entonces aquí, si bien es cierto que existen investigaciones muy importantes que han dado, pues, han dilucidado los mecanismos de la formación de cristales de hielo en la formación de helado, aún todavía hace falta mucho que investigar porque hay una necesidad de obtener un modelo definitivo, ya que la mayoría de las investigaciones se han realizado con cristalización del hielo en modelos simulados y sistemas simulados también, ¿sí? O sea, todo de manera ideal. Entonces eso hace que la puerta siga abierta a la investigación sobre la formación del helado. Fíjense en un postre frío la cantidad de trabajos que se pueden desarrollar aún. Este artículo lo tienen disponible en aula virtual. ¿Qué preguntas podemos lanzar a la audiencia para que estas puedan ser desarrolladas? Las preguntas que se me vienen a mí a la cabeza cuando hablamos de tecnología de frío, cuando hablamos de temperaturas bajas, es, en primer lugar, sobre la importancia de la aplicación de estas tecnologías de bajas temperaturas en los productos agroindustriales. ¿Cubre toda la gama de productos agroindustriales la tecnología del frío? ¿Qué tan importante es esta aplicación? En segundo lugar, ¿en qué se diferencia la refrigeración de la congelación? Términos que conocemos y que de alguna manera todavía necesitamos investigar para tener en cierto qué es lo que significa cada terminología. En tercer lugar, ¿cuál es el efecto de la aplicación de la refrigeración y de la congelación en los productos agroindustriales? Si sabemos que es importante, nos debemos preguntar cuál es el efecto, positivo, negativo, qué tipo de efecto se tiene en los productos, para qué se usa, ¿no? En cuarto lugar, la pregunta que es parte de estas primeras etapas, ¿cómo se puede generar frío? ¿Cómo se podría generar frío? Esto es importantísimo porque eh, despierta justamente el interés investigador, innovador. Y de esto ha salido pues muchos proyectos rurales donde a veces la tecnología o la electricidad
no es en este caso un servicio inmediato. Entonces se buscan nuevas alternativas para generar enfriamiento. Y finalmente, como quinta pregunta, ¿cuál es la importancia del estudio del ciclo invertido de Carnot? Para hacer un poquito recuerdo, en la termodinámica se habló de las máquinas ideales. Y aquí estamos hablando de sistemas de enfriamiento. ¿Cuál es la importancia del estudio del ciclo invertido de Carnot aquí en la refrigeración y congelación? Estas preguntas deberían ser solucionadas o deberían ser resueltas por la audiencia estudiantil. Cuando hablamos de tecnologías de enfriamiento, tenemos que decir que estas ayudan a mantener la calidad de los productos agroindustriales. Y este es un término bastante complejo, pero que en suma es uno de los fines fundamentales de aplicar bajas temperaturas en los alimentos y en productos agroindustriales no alimentarios también. Conservan de forma efectiva las características de las materias primas, bajo obviamente condiciones ideales. No necesariamente el hecho de bajar la temperatura es suficiente para poder asegurar la calidad de una materia prima. Lo que sí es importante es que cumplen una finalidad: asegurar la disponibilidad de productos de consumo, que ese es el fin fundamental de un ingeniero agroindustrial: asegurar o velar por que los productos de consumo de origen agroindustrial estén disponibles en el tiempo, en el espacio y de acuerdo a la necesidad que se tenga. El daño físico ocasionado por el empleo de esta tecnología en realidad es mucho menor que cualquiera de las demás metodologías de conservación, ¿sí? Si bien es cierto, hay otras tecnologías de conservación, las bajas temperaturas generan un efecto menos nocivo para estos productos conservados. Este término es bastante importante y muchas veces genera eh, confusión. Cadena de frío. ¿Qué entendemos por cadena de frío? Gráficamente vamos a poner, por ejemplo, a la refrigeración y congelación como uno de de las etapas importantes que hacen posible pues la conservación de bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Esto en todo nivel va a ser en este caso continuado con un almacenamiento en la zona de trabajo o en el ambiente, en un lugar de trabajo. Luego tenemos pues que existe la capacidad de poder desplazar el producto o transportarlo, y esto se hace también bajo condiciones de bajas temperaturas. Luego llegamos a un ambiente donde se va a distribuir de manera local un almacenamiento mayorista, y esto debe seguir a bajas temperaturas. Luego tenemos un transporte seguido interno que también debe mantener las bajas temperaturas y que lo debe llevar a un almacén minorista. En ese almacén minorista, pues se produce lo que sería la exhibición en venta. Es lo que entendemos en los retails, en las grandes tiendas o supermercados, donde tenemos exhibidores con productos refrigerados en venta y siguen manteniendo la temperatura baja. Y finalmente, el transporte y almacenamiento por el consumidor. Cuando llega a las casas, a los consumidores, donde todavía se mantiene las bajas temperaturas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre cadena de frío? Es importante que hagan una anotación sobre lo que a continuación de esta diapositiva ustedes entienden por cadena de frío. Esto será motivo de una discusión en un foro de clase. La conservación a bajas temperaturas señala dos tipos: la refrigeración y la congelación. En realidad, nosotros llamamos refrigeración de una forma errónea, quizás por una traducción muy inmediata del término de enfriamiento. La refrigeración es una técnica de conservación basada en las propiedades del frío para impedir la acción de ciertas enzimas y el desarrollo de microbios. ¿Sí? Pero ojo, uno puede refrigerar para poder simplemente enfriar sin cambiar de fase al agua de un producto. Puede refrigerar para enfriar y a la vez congelar cambiando de fase al agua que se encuentra en el producto.
En el inglés se utiliza el término chiller, chillet, lo cual significa enfriamiento. Y la refrigeración lo que trata de conceptualizar es justamente un enfriamiento simple, sin cambio de fase. Es decir, bajar la temperatura de un producto que se encuentra a 30 o 25 grados hasta 5 o 10 grados, depende de sus condiciones de conservación, eso ya es enfriar, eso es refrigerar. Sin embargo, congelar es la técnica por la cual el agua que está dentro de los alimentos se congela o cambia de fase. ¿Para qué? Para hacerla menos disponible, para disminuir la actividad de agua de ese producto y permitir una buena conservación. La conservación por congelación permite largos plazos de disponibilidad del producto y consiste en convertir el agua de los alimentos en hielo y obviamente almacenarlo a muy bajas temperaturas. Los sistemas de refrigeración son múltiples, pero los que vamos a tocar en este curso tienen que ver con la refrigeración mecánica. Existen también otros sistemas por inmersión en solución de refrigerantes, en sistemas criogénicos y la aspersión de agua. La aspersión de agua se basa mucho en un carácter ciclométrico, donde pues se utiliza mucho la, la vaporización del agua, o también llamada la saturación adiabática del agua. En los sistemas criogénicos se utiliza pues ultracongelación por someterlo al producto a sistemas de muy baja temperatura como es el hielo seco o el nitrógeno líquido, ¿no? Y las soluciones refrigerantes que son hipotérmicas que permiten tener en este caso bajas temperaturas como las soluciones de agua salada a bajas temperaturas, por ejemplo. Este es un sistema de refrigeración mecánico y tiene 4 elementos importantes, de los cuales se ven 2 intercambiadores, ¿sí? El evaporador aquí se encuentra rodeado de una caja que está aislada. ¿Sí? Este es el evaporador. Es un serpentín o un intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos que definir cuál es la función de cada uno de estos elementos de la refrigeración mecánica. El evaporador se encuentra en un compartimento refrigerado, porque aquí es donde se desarrolla la transferencia de calor. Dentro de este compartimento, todo cuerpo que se encuentra almacenado va a perder su energía en forma de calor. Y obviamente se va a notar la baja de temperatura del producto y de los alrededores. Entonces aquí hay una sustancia que está utilizando el calor de todos los alrededores a través del intercambiador para cambiar de fase. Esta sustancia, llamada refrigerante, lo que hace es ingresar como líquido saturado y empezar a ebullir. Hierve. Hierve, ¿por qué? Porque está absorbiendo el calor de los alrededores. Y una vez que hierve, genera vapor y este vapor sale por acá. Sale a alta presión e ingresa a este elemento impulsor que es el compresor. El compresor es como el corazón del sistema, es como el corazón en un sistema sanguíneo. ¿Sí? Lo que va a hacer es impulsar el refrigerante a lo largo de los intercambiadores para volver al sistema. En este caso, el vapor que entró a alta presión, a baja presión, perdón, del refrigerante, sale comprimido a alta presión y esto llega a otro intercambiador de calor. Este es un condensador que se encuentra en la parte exterior, ya no dentro de la caja del compartimento refrigerado, sino afuera. Este intercambiador de calor, el condensador, lo que hace es tratar de ceder el calor del refrigerante. Como se encuentra a alta presión y temperatura, bote el calor hacia el exterior, elimina el calor. ¿Cómo hace eso? Pues se expone a un ambiente más frío. El ambiente externo que rodea a este condensador debe ser a una temperatura más baja. Y allí sí empezamos a perder la energía que se ha podido capturar aquí dentro de este compartimento refrigerado. Y una vez que se pierde del todo, pues este fluido sale, listo, sale como líquido, pero en este caso ya producto de la condensación, ¿no? Entró como vapor y salió líquido, saturado, pero sale a alta presión. Aprovechando los principios de la hidrodinámica, pues se somete a una válvula de expansión
para poder disminuir su presión y poder regresar a el evaporador a ebullir a bajas temperaturas. Este es un ciclo termodinámico muy efectivo. Entonces tenemos dos intercambiadores, el evaporador y el condensador. El evaporador se encuentra dentro de un compartimento aislado refrigerado y el que impulsa el fluido refrigerante es el compresor. Mientras que la válvula de expansión lo que hace es disminuir la presión del líquido. Aquí, el evaporador se hace el suministro de la energía como calor a través de las paredes del intercambiador y aquí, en el condensador, se pierde la energía capturada, en este caso en el compartimento refrigerado, para poder seguir el ciclo correspondiente, ¿no? En dos fases. Entonces, en este sistema, por ejemplo, vemos aquí en el eje Y la presión y en el eje X la entalpía. Este diagrama presión-entalpía me muestra la campana de saturación. Esta campana que se ve aquí, esta campana, está definida por el comportamiento de las curvas dentro de la campana. Es decir, que hay una curva horizontal que sería pues la presión y la temperatura dentro de la campana. Y luego salen, miren, las curvas de presión y hacia arriba y hacia abajo las curvas de temperatura. Bien, lo que nos interesa ver en nosotros es el cambio de fase entre el medio líquido y el medio gaseoso, pasando por la interfase de cambio de fase. Como ustedes pueden ver acá, el punto A se ubica en la zona de vapor saturado del refrigerante, aquí en esta zona. El punto B en la zona de vapor sobrecalentado, por acá. Y el punto D en la zona de líquido saturado, aquí en este extremo. Mientras que el punto E tiene que bajar su presión para poder seguir. Tendría que en ese caso permitir la bajada de presión a través de la válvula de expansión para poder seguir el ciclo, ¿no? El punto está dentro de la campana y esto es lo que se debe conocer. Para poder determinar la capacidad de enfriamiento o la potencia del compresor es necesario pues tener que encontrar las características de los estados que se van a diseñar utilizando un refrigerante conocido. Como justificación podemos decir que la conservación de alimentos por frío se produce debido a la reducción de las reacciones enzimáticas oxidativas y microbianas y a la disminución de la disponibilidad de agua por efecto de la formación de cristales de hielo. Esta última parte solamente es atribuida a la congelación. Si me preguntan qué factores importantes se deben considerar en relación con el almacenamiento en refrigeración, pues yo podría decir que un importante es la temperatura de refrigeración, porque de eso va a depender mucho la característica de conservación. Segundo, la humedad relativa del ambiente. Muchos de los problemas que se tienen en la industria es la pérdida de peso en los almacenes refrigerados y también la pérdida del peso durante el transporte refrigerado, que resulta que ocurre que el mantener el ambiente frío produce la deshumidificación del aire también, lo cual se compensa con la humedad de los productos. Y el problema es que en la industria, pues cuando uno pesa en su almacén 150 toneladas y cuando llega a destino 149.5 toneladas, pues tenemos en este caso media tonelada de pérdida de peso, lo cual se ve reflejado en un deficiente ingreso económico. Entonces ellos están buscando siempre ver la forma de evitar estas reducciones de vapor, reducciones de peso por la pérdida de vapor. La velocidad de circulación del aire en este caso es importante, como ustedes han visto, para poder lograr una buena pérdida de calor o una buena velocidad de enfriamiento. La velocidad del aire va a jugar un rol importante en ese caso, porque no todos los productos tienen las mismas formas ni tamaños. La composición del aire de la atmósfera de la cámara también tiene un rol importante. En muchos de los casos se ha combinado las tecnologías de las atmósferas controladas con las bajas temperaturas, de tal manera que se ve el efecto de la baja temperatura combinado con los gases que evitan la respiración o que evitan el daño por el efecto del oxígeno. El posible empleo de rayos ultravioleta y otras radiaciones en los sistemas de refrigeración, sí, porque es importante saber que los rayos ultravioleta, por ejemplo, rayos UV, que en el caso de los rayos UV tipo C pueden ser bactericidas, se pueden utilizar
para disminuir la carga de algunos microorganismos como Listeria monocitógenes presentes en algunos sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Aquí, en esta tabla, ustedes pueden apreciar características óptimas de almacenamiento. Habíamos hablado de mucho la temperatura de refrigeración. Si ustedes se fijan en estos tres productos que he señalado, ¿no? Coliflor, ¿no? Cucumbers acá, las temperaturas varían. En algunos casos son parecidas las temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos de 0 a 2 grados Celsius y aquí también. Mientras que aquí no, tenemos de 10 a 15 grados Celsius. Sin embargo, entre estos dos que tienen temperaturas similares de refrigeración, la humedad relativa es la misma en conservación, 95, 90-95%, mientras que en la otra no. En estas que tenemos iguales temperaturas de almacenamiento, fíjense el efecto del etileno. Si bien es cierto, los dos no producen etileno, el primero no es sensible al etileno y el segundo sí lo es. ¿De acuerdo? Eso va a marcar también que, a pesar de tener iguales temperaturas de almacenamiento, esto puede almacenarse entre 4 a 5 meses, mientras que esto 3 a 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cambios que se pueden notar entre un producto y otro. Asimismo, por ejemplo, aquí en el tema de las frutas, aquí tenemos un producto que se almacena entre 11 y 13 grados y tiene una duración de 1 a 6 meses. Aquí otro que se puede almacenar entre 3 a 10 grados, depende de la variedad, y puede llegar a durar hasta 2 a 3 meses. Más baja temperatura, pero dura menos. Eso tiene que ver con la naturaleza del producto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, 0 grados para las fresas y 3 a 7 días de almacenamiento. Esto se ha logrado, por ejemplo, aumentar utilizando nuevas tecnologías de conservación. Actualmente hemos desarrollado un trabajo en coberturas de fresa que nos han llevado a conservaciones de hasta más de 15 días, productos mínimamente procesados, sin corte. Bien, como ustedes pueden ver aquí también, podemos ver los efectos de la sensibilidad del etileno, ¿no? Para que se pueda notar que hay propiedades entre cada uno de ellos que nosotros necesitamos conocer. No solo es la temperatura, sino también, por ejemplo, condiciones óptimas de humedad, ¿no? El tipo de enfriamiento, si es con aire o si es con, en este caso, agua, y la sensibilidad o producción de etileno que tiene cada producto. Algunos son sensibles, ¿sí? Y producen etileno. Otros, por ejemplo, no producen etileno y son sensibles, ¿no? Y así por el estilo. Otros tienen alta productividad de etileno y tampoco son sensibles, ¿sí? Entonces así tenemos diferencias entre producto y producto. Bien, en esta última parte los invito a que puedan solucionar una situación problemática que está en las diapositivas y que es necesario que ustedes lo desarrollen para hacer una investigación bibliográfica de una semana y poder mostrar sus resultados, ¿no? Esta es una situación problemática que deberán en este caso leer y que de alguna forma debe tener una solución. La resolución de esta situación problemática consiste en la presentación de una estrategia informativa con materiales convenientes, vía virtual, video, infografía, brochures, sobre la situación problemática que hemos estado tratando. Acá hay un esquema referencial que obviamente es sujeto a modificaciones. Esto es un planteamiento que yo hago, que alguien lo puede refutar y hacer uno mejor, ¿no? Esto es lo que yo planteo. Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias.